Ok, entonces muchachos, este es más o menos el terreno. Vamos a tener lo que es el norte aquí. Recordemos que esto es más o menos lo que vamos a hacer para lograr nuestra conceptualización, y aquí lo que estamos haciendo es trabajando un poco con lo que es el contexto del terreno. Entonces, no esta escala, simplemente lo estamos dibujando de acuerdo a las características que tiene el terreno. Entonces, lo que implica es que, por ejemplo, vamos a tener una representación visual de los nodos que tendremos en el plano completo, y luego tenemos una serie de curvas, porque más o menos la idea es entender hacia dónde va lo que son las pendientes. Entonces tenemos el norte, lo que me permite identificar la radiación, y tenemos una vía de acceso y un camino existente que es contiguo a lo que son los parámetros o los linderos del 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Que es en la parte superior noroeste. Entonces vamos a utilizar un pequeño color. Vamos a identificar lo que es la parte de la radiación. Recordemos que el sol sale por el este, entonces eso implica que vamos a tener una radiación solar, ¿verdad?, en un ciclo de este a oeste. Como pueden ver, hay una pequeña inclinación, entonces más o menos el giro es de esta forma. Entonces quiere decir que vamos a tener unas ciertas características de la radiación solar, ¿verdad? Entonces podemos apreciar que lo que me indica es que vamos a tener una buena radiación por las horas de la mañana en toda nuestra cara, digamos o sea, en todo este sector vamos a tener radiación, ¿ya? Eso es lo que me está indicando. Luego vamos a tener a mediodía una irradiación acá, y que tenemos edificios o espacios donde no vamos a tener radiación, que son en esta zona. Entonces esta cara de acá podemos decir que va a estar bastante afectada con lo que es una radiación solar en las primeras horas de la mañana, ¿verdad? O sea, recordemos que si nosotros venimos y dibujamos un poco lo que vendría a ser la vivienda o una construcción, al ser el este vamos a tener a las primeras horas de la mañana cierta iluminación, a mediodía vamos a tener una relación de 90 grados, entonces técnicamente nuestra fachada va a estar recibiendo radiación entre las 6 de la mañana, ¿ya?, que vendría a ser entre las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, toda la fachada que esté expuesta en el este, o sea, toda la que esté acá. Luego, posteriormente, vamos a tener un poquito de radiación que la va a absorber el techo, y posteriormente, cuando ya el alero o lo que viene a ser el techo deja de funcionar, pues vamos a tener una radiación bastante fuerte entre las 4 a 6 de la tarde en esta cara. Ahora, también debemos de contemplar que el terreno tiene las siguientes características. Recordemos que el terreno es inclinado. Si nosotros hacemos las curvas de nivel, se encuentran estos elementos, y luego tenemos una secuencia de curvas, que por eso vemos en nuestro plano que tenemos una plataforma que está a la misma altura, luego otra pequeña, y luego empezamos a caer. O sea, esto me indica que hay pendientes o hay desniveles hacia acá, y que esta es la parte más alta. Recordemos que estas son las curvas de mayor dimensión, por consiguiente este es el terreno más alto. Entonces eso implica que el terreno más o menos es de esta forma. Entonces, si nosotros ponemos la radiación solar a mediodía, vamos a tenerla, como esta fachada está en la cara este, pues quiere decir que vamos a tener radiación entre las 6 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Entonces, ahí vamos a ir más o menos la radiación que vamos a tener disponible, y luego posteriormente la 1, las 2, las 3 y por la tarde vamos a tener una pequeña radiación en la cara oeste, ¿verdad? Ahora, como es bastante alto, no hay vegetación, no hay árboles, entonces la radiación la vamos a recibir completa. Por eso es importante al momento de diseñar nuestro edificio, cómo vamos a lidiar con esa parte de la radiación. Ahora, volviendo al terreno, recordemos que lo que les decía en el ejercicio es que íbamos a trabajar unas pequeñas indicaciones que me indicaran hacia dónde voy a tener una iluminación fuerte en las primeras horas de la mañana. Luego íbamos a hablar un poco de lo que iba a ser ventilación. Yo les recomendaba un color azul, en este caso voy a usar un rojo, que es el que tengo a mano.
Y recordemos que la ventilación viene de este a oeste. Entonces, en la parte de la ventilación también vamos a tener estos elementos. Entonces, me implica de que el aire va a circular en esta dirección. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, la ventilación quiere decir que vamos a tener una fuerte corriente de aire que va a acumular y va a empujar en esta dirección. Entonces, eso implica que esta fachada, o sea, toda esta zona, va a tener un buen flujo o una buena entrada de aire. Ahora, recordemos que si el edificio viene acá y tenemos otras corrientes, esta corriente va a bajar o va a ir la ventilación de esta manera, pero que en la altura del edificio me va a generar un área donde no va a haber ventilación, ¿verdad? Que viene a ser esta parte. Entonces, aquí es mi entrada de iluminación, de ventilación natural, pero también es la parte donde voy a tener mucha radiación. Recordemos que el aire no va a llegar hasta la parte final, entonces también tenemos que trabajar lo que es la dimensión del elemento, y que si colocamos otro elemento atrás, que eso lo vamos a hacer en otra lámina, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, una vez que estamos claros que el terreno, nuestra ventilación, sabemos la dirección y estamos claros hacia dónde va también lo que es la radiación, vamos a contemplar los desniveles, que es lo que estábamos haciendo en los bosquejos anteriores. Entonces, si utilizamos una curva de nivel, ya sabemos que esta es la cara que va a recibir más radiación y es la cara que vamos a tener o priorizar para lo que es ventilación. Pero ¿qué pasa con las curvas de nivel? Hay que interpretarlas. Entonces, como tenemos estas curvas que son una plataforma y que el terreno es más alto en esta zona y luego desciende, y aquí podemos ver cómo va la pendiente en dirección de la parte más alta a la parte más baja, podemos condicionar que todas estas curvas que van cercanas me van a indicar de que estas son las posibles puntos de drenaje. Entonces, esto de acá me implica de que el agua, por lo general, va a fluir en esta dirección. Y quiere decir que si yo dejo el terreno con las características que tiene, pues al momento de construir una edificación en este espacio, pues voy a tener dificultades con respecto a la parte del agua. Entonces, una vez que ya tengo más o menos una idea de cómo es el edificio, de cómo es la parte de lo que es la caída de agua, entonces yo entiendo de que esta es una zona que yo debo priorizar o debo de hacer muchas aperturas para lograr una ventilación, ¿verdad? Pero también entiendo que va a haber problemas en cuanto a la iluminación porque vamos a tener radiación, no iluminación. Las mejores fachadas para lo que es el diseño son en las caras norte y sur. O sea que en teoría yo debería priorizar lo que es acristalamiento en estas caras y en esta debería de priorizar lo que son paredes cerradas pero que permitan la entrada de aire. Entonces aquí ya debo de tomar consideraciones. Si yo tengo aquí en esta fachada voy a diseñar mucho acristalamiento o mucho vidrio, pues voy a tener problemas de radiación, entonces tengo que utilizar elementos de protección solar, ¿ya? Ahora también me indica que si yo hago una construcción en esta parte, pues lógicamente va a ser en la parte más baja y lo que va a indicar es que va a tener una construcción acá y que puede ser que todo el agua vaya a acumularse y venga a caer en esta zona. Entonces tengo que considerar también eso. Ahora, de igual forma, si yo hago un edificio en la parte baja cuya altura es mucho mayor que la del edificio que tengo en la parte alta, pues ya voy a bloquear la ventilación y la radiación y no voy a tener una buena ventilación en mis edificios superiores. Además, estoy perdiendo la vista. Recordemos que las mejores vistas son todas estas zonas laterales, entonces tengo que considerar todos estos elementos para crear mi edificación. Ahora, si yo vengo y por ejemplo decido trabajar una serie de edificios, digamos que aquí como tengo acceso voy a hacer un edificio grande. Ahorita solo los estoy trazando, ¿verdad? No los estoy detallando mucho.
Entonces, esto me va a indicar que mi concepto, pues tengo que hacer muchos elementos, muchos cambios, muchos ajustes.